Este tema es el más importante de esta primera parte. ¿Ya? Hemos visto ya otros temas que por ahí eran generalidades de todo, pero este es el objetivo clave. Tienen que terminar, bueno, antes de leer las competencias, pero personalmente pienso que al finalizar esto tienen que terminar sabiéndose los pasos adecuados y en orden para cada paso del análisis bacteriológico, ¿ya? Porque a partir de las siguientes clases vamos a ver cada paso uno por uno y aprender a hacerlo. Sin embargo, tienen que sabérselo bien, ¿no? Para que la siguiente clase no digan cómo se hacía o para qué era. Entonces, el tema que nos toca hoy es análisis bacteriológico, ¿ya? Dentro de las competencias cognitivas vamos a ver que ustedes tienen que comprender los principios básicos de lo que es el análisis microbiológico y cuál es la importancia para el diagnóstico, ¿ya? Tenemos que aprender a identificar patógenos y su relación con las enfermedades que producen y analizar qué métodos de diagnósticos existen, directos o indirectos, ¿ok? Dentro de las competencias prácticas, ejecutar técnicas de laboratorio, aprender cómo se hace la función de Gram, aprender cómo se hace un cultivo bacteriológico y aprender cómo se determina pruebas de sensibilidad a antibióticos, ¿sí? Se puede hacer esos estudios en laboratorio. Y lo más importante, porque esto es lo general tal vez, lo que ustedes tienen que saber es cómo interpretan ese resultado de laboratorio microbiológico para establecer el diagnóstico o no de una enfermedad, ¿ok? De manera general, y esto no lo van a escuchar solamente acá, cuando un paciente viene con una enfermedad, en la mayoría de los casos es de etiología infecciosa, ¿sí? Es decir, causado por un agente patógeno. Generalmente la mayor cantidad de enfermedades que se ven en el hospital es o porque tiene una neumonía, o porque tiene una infección urinaria, o porque tiene una infección gastrointestinal. Son la mayoría, pero la mayoría de casos que aparece en el hospital, ¿no? Ya son muy raros los casos donde tiene una patología bien específica, insuficiencia cardíaca, otro tipo de patologías, pero más predominan en nuestro medio las enfermedades infecciosas y es de lo que uno más se preocupa. Dentro de los pilares del diagnóstico, ya eso sería la palabra diagnóstico. ¿Qué entienden ustedes por diagnóstico? Natalia, ¿qué entiende por diagnóstico? Lo que entienda. ¿Alguna sobre Roberto? Llegar a una conclusión. Llegar a una conclusión de... sobre alguna patología que lleva... Va por ahí. La idea general de diagnóstico es decir, de manera vulgar, ¿no? Decir que este paciente tiene o no tiene la enfermedad, ¿sí? ¿Qué enfermedad tiene? Eso es diagnosticar. Usted, señora, está con neumonía. Usted, señor, está con una ETS. Usted, señorita, está con, no sé, una infección cutánea. Eso es diagnosticar, decirle al paciente, señora o señor, usted tiene esto. Pero ¿en qué se basa uno para decir, no se inventa, no es que se inventa y le dice usted tiene neumonía porque sí? Se basa en tres pilares básicos, fundamentales. Y aquí lo pueden ver en la pantalla en grande. Mi clínica, mi epidemiología y mi laboratorio. Estos tres pilares son fundamentales para cualquier diagnóstico de cualquier enfermedad, no solo relacionado a enfermedades infecciosas. Cualquier enfermedad que se imaginen dentro de la práctica médica, se utilizan estos tres pilares para diagnosticar, para decirle, sí señor, usted efectivamente tiene neumonía. Pero vamos a detallar cada uno de estos pilares. ¿En qué se basa la clínica? No se olviden, son tres pilares de diagnóstico, pregunta de examen. ¿En qué se basa la clínica? En la visualización de signos y síntomas. Si yo sospecho de una infección respiratoria, la paciente, ¿con qué síntomas va a venir a UNIS? ¿Perdón? Si sospechamos de una infección del tracto respiratorio, ¿con qué síntomas cree usted que viene? Con tos, con Viene con tos. Con irritación de la garganta. Irritación, dice me pica la garganta o me duele la garganta, ¿qué más? ¿Qué verá? Viene con odinofagia, me duele al tragar, vendrá en algunos casos con secreciones nasales, rinorrea, vendrá con dolor de cabeza, fiebre, con tos, con esputo.
Es decir, y eso es la recolección de signos y síntomas. Ustedes empiezan a preguntarle a su paciente, ¿qué tiene? Ah, ya, y lo van anotando. Están extrayendo la clínica y ese es el primer pilar del diagnóstico, la clínica del paciente. ¿Con qué síntomas y con qué signos viene el paciente a su consulta? ¿Sí? Y eso les orienta a ustedes a pensar en una enfermedad. ¿Sí? Si la persona, por ejemplo, llega a su consultorio y dice, doctor, desde el día de ayer estoy con diarrea, he ido 4 o 5 veces, me duele el estómago bastante, he estado vomitando, no van a pensar en una infección urinaria, ¿no? ¿O sí? No. Esos síntomas les está orientando hacia un diagnóstico. ¿Cuál sería el posible diagnóstico? Colitis medianas agudas. Si el paciente viene con diarreas unas 6 veces en la noche, está con vómitos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de panza, una infección gastrointestinal, no lo van a pensar en infección del cerebro, nada que ver, ¿no? O sea, por eso les digo, la recolección de la clínica es importante para establecer un diagnóstico, ¿sí? Y de hecho, para que no se les olvide, el que más pesa de estos tres es la clínica, ¿sí? Es decir, uno tiene que hacer una buena recolección de los signos y síntomas para poder orientarse bien hacia un diagnóstico. El segundo pilar, que no es menos importante, es la epidemiología. ¿En qué se basa esto? ¿Alguien sabe? ¿De dónde viene el paciente? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué comió? ¿Qué no comió? No te escuché, está acá. ¿De dónde viene el paciente? ¿De qué zona? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Exacto, su área epidemiológica del paciente. Por ejemplo, si yo sé que aquí, digamos, en la universidad hay un brote de influenza, ¿ya? Y viene un paciente y me dice, yo soy estudiante universitario y viene con una síntoma, una clínica respiratoria, ¿en qué voy a pensar? No voy a pensar en algo grave como neumonía, en tuberculosis, no. Voy a pensar que capaz sea influenza, ¿pero por qué? Porque es su ambiente epidemiológico, ¿sí? Entonces la epidemiología también se basa en analizar el contexto de la persona. Ya, por ejemplo, es una persona de escasos recursos, ¿ya? Vive en un cuartito con 5 de sus familiares, viven hacinados, no tienen muchos recursos económicos y vienen con una clínica respiratoria. Por ahí pienso en tuberculosis, ¿sí? Pero ¿eso por qué? Por la epidemiología del paciente. Por ejemplo, si es un señor de 40 años, me dice, yo soy originario de Valle Grande, toda mi vida viviendo allá, empieza con una clínica de cardíaca, una clínica digestiva, por ahí pienso en Chagas, ¿no? Aunque no es relacionado a la materia, pero ¿por qué? La epidemiología, ¿sí? Incluso, por ejemplo, viene un paciente de 65 años, ¿ya? Y empieza con una clínica respiratoria. Probablemente piense en los agentes patógenos que atacan más a las personas mayores y no así a los pediátricos, ¿sí? Entonces eso es epidemiología, analizar el contexto, la situación del paciente para orientarnos hacia un diagnóstico, ¿sí? Eso. Y por último, que no es tampoco menos importante, es el laboratorio. Es decir, ya, ustedes tienen la clínica del paciente, saben todos sus signos, sus síntomas, saben su contexto epidemiológico, saben de dónde viene, de qué trabaja, si en su familia hay algún otro enfermo, saben todo eso, ok. Pero el último pilar es con el que terminan de confirmar sus sospechas. Nunca de los nunca uno se basa solo en el laboratorio, ¿sí? De hecho, lo enseñan más adelante que el médico que va y pide al paciente 50.000 estudios para ver si le achuntan algo, es un médico que no sabe desdiagnosticar, ¿sí? El laboratorio es específicamente para confirmar sus sospechas. El paciente tiene neumonía, ok, con la clínica y la epidemiología, entonces realmente lo único que hago con los laboratorios es solicitar laboratorios que me confirmen que efectivamente sí tiene neumonía, pero yo ya lo sabía. ¿Por qué? Por su clínica y su epidemiología. ¿Me dejo entender? ¿Sí? De hecho, nos dice un libro bonito, una frase que la clínica y la epidemiología nos dan más del 50% de nuestro diagnóstico, ¿sí? Que solo con saber qué síntomas y signos tiene, que solo con saber su ambiente epidemiológico, nosotros ya tenemos nuestro diagnóstico casi completo, ¿sí? Y terminamos de completar con los estudios de laboratorio, ¿ok? ¿Se entendió esa parte? Sí. Ok, 3 pilares fundamentales que no se les puede olvidar, pero esto aplica para cualquier enfermedad. En este caso, en este contexto del tema que estamos hablando, hablamos específicamente de enfermedades infecciosas, ¿ok? Entonces, dentro de las enfermedades infecciosas existe ese laboratorio de microbiología clínica que procesa las muestras para descubrir o aislar agentes patógenos específicos. El laboratorio de microbiología clínica identifica
la presencia de patógenos en tejidos, en muestras o líquidos corporales del paciente. ¿Y cómo lo hace? Utiliza una serie de técnicas. Va a teñir a la muestra con la tinción de Gram, tinción de Zell-Nielsen. Va a cultivar la muestra en medios específicos para ver la presencia o crecimiento de... Me avisan si se corta de ahí arriba, ¿ya? Para ver si hay o no crecimiento de patógenos. Va a analizar las muestras sanguíneas para ver si hay anticuerpos o no que estén hablando de la presencia de un patógeno. Va a analizar para detectar la presencia de antígenos debido a una respuesta inmunitaria. Y va a analizar la sangre en busca de material genético del patógeno para ver si sí o no, ¿ok? Entonces, cuando ustedes estén... Uy, se bajó esto, ¿no? Pero se nota. Cuando ustedes estén intentando hacer el diagnóstico de una enfermedad infecciosa, tienen que tener en cuenta dos conceptos muy importantes. ¿Qué significa diagnóstico presuntivo y diagnóstico diferencial? ¿Ya? Aquí, como lo dice el término, ya después les pregunto, diagnóstico presuntivo viene a ser la hipótesis inicial que uno tiene sobre el paciente. Si el paciente viene, por ejemplo, lo que les decía al principio, viene con diarreas, viene con vómitos, viene con fiebre, dolor de cabeza, lo primero que ustedes me dijeron, ¿qué fue? Infección gastrointestinal. Eso es diagnóstico presuntivo, lo que uno supone o hace una hipótesis de lo que cree que puede tener el paciente, ¿sí? Entonces, en este caso era una infección gastrointestinal. Sin embargo, vamos a tener muy en cuenta los diagnósticos diferenciales. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Son patologías similares a la clínica del paciente. Por ejemplo, no sé si lo han llevado en patología, si me dicen si no. Por ejemplo, viene un paciente con la piel amarilla. ¿Cómo se llama eso? Ictericia. Viene con ictericia. ¿Ya? ¿En qué piensan? ¿Perdón? Allá me dicen hepatitis, aquí me dicen insuficiencia hepática. ¿Qué más? También puede ser renal. Puede ser una causa renal, puede ser una causa hemolítica, autoinmune. Entonces, fíjense que varias cosas, pero ambos o todos, perdón, se presentan con una misma clínica, similar, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que establecer un diagnóstico diferencial. Es decir, el paciente viene con ictericia y yo busco qué posibles diagnósticos me pueden dar ictericia. Estoy haciendo un diagnóstico diferencial. Tal vez sea hepatitis, tal vez sea insuficiencia hepática, tal vez sea una enfermedad autohemolítica, inmune. Entonces, puede ser cualquiera de los tres, ambos me cursan, o malaria, incluso la malaria igual, o la fiebre amarilla. Ya cualquiera de esos viene con ictericia en el paciente. Entonces, uno está haciendo un diagnóstico diferencial, o sea, pone en las mesas, como las cartas, ¿no? Y dice, será esta, pero obviamente no lo hace por azar, ¿no? Va investigando cada una de ellas y las asocia al paciente. Entonces, es muy importante esta parte porque cuando ustedes intenten hacer el diagnóstico de un paciente, tienen que tomar en cuenta otras posibles enfermedades que cursen con la misma clínica, ¿sí? Por ejemplo, en la época de que estamos en pandemia, uno veía que el paciente tenía dolor de garganta, tenía secreciones nasales, cefalia, fiebre, y en ese tiempo pensaban en COVID, ¿no? Pero antiguamente eso podría ser tranquilamente influenza, ¿sí? O puede ser un resfriado común. Entonces se sitúan en los tres, pero ¿cuál es al final? ¿Cómo yo determino cuál es al final? ¿Ya? Pero el hecho de que ustedes empiecen a analizar más posibilidades es lo que se conoce como diagnóstico diferencial, ¿sí? Son patologías que son muy similares a una clínica, ¿sí? Por ejemplo, en el COVID y en la influenza, ambos van a venir con dolor de cabeza, ambos van a venir con dolor de garganta, con una tos inexpectorada, o sea, sin flemas. Esa es la clínica con la que viene el paciente. Entonces uno, será influenza, será COVID, ya lo investiga más a profundidad, ¿no? Pero el diagnóstico diferencial, en resumen, es eso, ¿no? Patologías que se parecen entre sí en la clínica, pero obviamente no en la causa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la clínica del paciente, lo que decían sus compañeros es recabar signos y síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre signo y síntoma? Porque no son lo mismo. Ya, yo creo que todos tienen la idea. ¿Usted, la última de atrás, cómo se llama? Sí. Adi. Najabi. Nayabi, Nayabi, Paloma. ¿Cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? Fuerte, no te escucho hasta acá. Elda, ¿cuál es la diferencia entre un signo y síntoma? Ya. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos el examinador.
Se me fue la voz. Nosotros somos el examinador, ¿ya? Y el doctor, el que observa. Y nosotros podemos ver a la persona y mirar todo lo que tiene de manera general, si es visible. A lo que el médico puede observar, digamos, viene su paciente, está con la cara roja, está tal vez respirando, se le ve como la parrilla costal se está... No les hablo de eso términos, o sea, vemos que está tosiendo, vemos que está botando flemas, eso yo lo estoy observando, ¿ok? Esos son signos. Lo que el médico puede observar a simple vista es un signo, ¿sí? Tos, aquí me dan ejemplos, taquipnea. ¿Qué es taquipnea? Que el paciente esté respirando rápido, está. Eso yo lo puedo observar, yo estoy viendo que el paciente está respirando así. Taquicardia, yo puedo medir o calcular la frecuencia cardíaca que tiene y me sale que está más de 100 latidos. Eso es un signo observable, medible. Entonces, signos son todo lo que el médico puede observar y medir, ¿sí? Y síntomas es lo que el médico no puede observarlo ni determinar la presencia de este. Por ejemplo, si el paciente me dice, tengo dolor de cabeza, ¿yo puedo observar su dolor de cabeza? No. ¿Puedo medir su dolor de cabeza? No, es realmente lo único que me remito es lo que me diga él. El paciente me dice, sí, doctor, me duele feísimo. Ya, pero yo no sé si realmente le duele feísimo. Yo no lo puedo determinar. Eso es un síntoma. Todo lo que ustedes no puedan determinar con exactitud y solo sea referido por el paciente que lo está sufriendo, ese es el síntoma. En este caso, me duele la cabeza, síntoma. Siento mareos. El mareo tampoco es algo medible, síntoma. Siento náuseas, es muy diferente vómitos. Vómitos yo lo puedo observar, pero las náuseas no, ¿sí? Es un síntoma. Me duele todo el cuerpo, doctor, es un síntoma. No puedo observar su dolor, ¿no? A no ser que tenga una herida gigante, visible, y eso sea la causa de su dolor, ya dos cosas distintas. Pero de manera general el dolor es un síntoma. Y dentro de mis datos epidemiológicos, que sería el segundo pilar fundamental del diagnóstico, vamos a tomar en cuenta el material de vivienda. Lo que les decía al principio, si el paciente vive en un lugar tal vez muy hacinado, muy pequeñito, tal vez vive en una mansión gigante, no sabemos, ¿no? Eso se pregunta. ¿Dónde trabaja? En algunos trabajos predominan más las enfermedades. ¿Dónde creen ustedes que es el lugar de trabajo donde más frecuentemente hay infecciones? En las mismas. En el hospital, ¿sí? Y el mismo médico a veces lo sufre, o sea, nosotros. Ya en el hospital es el lugar de trabajo. Si el doctor me dice, si el paciente me dice yo soy médico o enfermera, o tal vez yo soy de limpieza del hospital, peligroso, ese puede tener, con más facilidad se puede llegar a enfermar. Es un dato epidemiológico, ¿no? Muy diferente a que me diga yo soy tal vez, no sé, profesor del colegio, ya menos riesgo, menos probabilidad. Entonces el lugar de trabajo también importa preguntar. Eso es epidemiología. Estoy preguntando dónde vive, en qué situaciones vive, dónde trabaja, porque por ahí la enfermedad que tiene es a causa de su trabajo, dónde nació, porque por ahí el lugar donde nació hay una enfermedad muy prevalente, una epidemia de esa enfermedad. Entonces eso me ayuda a orientarme hacia un diagnóstico, ¿ok? Entonces, en el peor de los casos, los pacientes quedan así postrados en camas por una simple infección, sí, que se agrava. Muchos microorganismos patógenos pueden llegar a producir una infección. Entonces, el papel del laboratorio de microbiología clínica es identificar a ese patógeno mediante muestras, ¿sí? Porque obviamente lo que nosotros llevamos a un laboratorio a ser analizados son las muestras del paciente, dependiendo de la clínica que tenga. Si el paciente tiene una infección gastrointestinal, ¿ya? No le vamos a pedir una muestra de, no sé, de sangre o de líquido cefalorraquídeo. No tiene sentido. La muestra que se solicita es correlacionada con la clínica que tiene el paciente. ¿En qué tipo de enfermedades ustedes pedirían muestra de orina? En una urinaria. Cualquiera que se asocie al aparato urinario. ¿En cuáles pedirían materia fecal? La gastrointestinal. Entonces me entiende la idea, ¿no? No van a pedir materia fecal si tiene flema. ¿Cuál es la relación lógica? Pero dentro de las muestras que uno puede solicitar al paciente para hacer un análisis microbiológico, se puede llevar muestras de orina, se puede llevar materia fecal, se puede llevar muestras de esputo, se puede llevar muestras de líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde está el líquido cefalorraquídeo? ¿En dónde? La médula. Bueno, ya. Sí. Dentro de todo el espacio, ¿no? Que sería el espacio aracnoideo, ¿ok? Sistema nervioso central, resumen.
Podemos llevar muestras de tipo exudativo. Ya, por ejemplo, la paciente tiene una lesión pustulosa. ¿Saben qué es pus, no? Sí. Vamos a ver, pues una colección de material infeccioso. Por ejemplo, tiene pus en las amígdalas. Podemos llevar esa muestra de exudados, se conocen como exudados, y llevarlo al laboratorio. Por ahí tiene no voy a entrar en esos detalles, ¿no? Pero podemos llevar diferentes tipos de secreciones para hacer un diagnóstico microbiológico. Entonces el laboratorio agarra la muestra, la procesa y al final me lanza un resultado. Tiene Staphylococcus aureus en tal muestra, ¿ok? Todo lo que les decía, ¿no? ¿Qué muestras se pueden hacer? Teñir, cultivar, analizar los anticuerpos, analizar los antígenos, detectar el material genético. Ok. ¿Cuál es la conexión más importante que hay entre el médico y el de laboratorio? La muestra del paciente, ¿sí? Y esto acá es importante, importantísimo. Si ustedes no llevan una correcta muestra al laboratorio, ¿el resultado del laboratorio va a ser correcto? Tampoco, no. Entonces, ¿de qué depende un correcto estudio laboratorial? De la calidad de la muestra, ¿sí? En muchos casos, ustedes no van a llevar la muestra, sino le van a decir al paciente que la lleve, pero tienen que asegurarse de haberle explicado pasito por pasito de qué tiene y qué no tiene que hacer el paciente al momento de llevar su muestra, ¿ok? Si nosotros le decimos lleve ese, el paciente no se va, o sea, como él se imagine lo va a llevar. Incluso, y en esa imaginación, capaz haya algo que no debió haber hecho, entonces la muestra ya no nos sirve para procesar y no nos sale un resultado correcto. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, es importante que el médico, al momento de solicitar sus estudios de laboratorio, se asegure una y dos veces que el paciente le haya entendido cómo tiene que llevar la muestra, ¿sí? Porque no llevar la muestra ya. Pero en otros casos, el médico es el que va a recolectar la muestra. Por ejemplo, tiene pus a nivel de las pleuras. El paciente no va a llevar su muestra de líquido pleural, ¿no? El médico lo va a extraer. O tal vez tiene una infección a nivel del sistema nervioso central, tiene que llevar líquido cefalorraquídeo. ¿Y de dónde va a sacar el paciente su líquido cefalorraquídeo? El médico lo extrae, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos, nosotros tenemos que enseñar al paciente a llevar su muestra. Y en otros casos, nosotros tenemos que extraer la muestra, el médico, ¿ok? Entonces, en ambos casos, nos tenemos que asegurar de que la muestra sea de calidad. ¿Sí? No puede ser cualquier muestra la que se lleve al laboratorio, porque esa misma calidad de muestra que llevemos es la calidad con la que el resultado del laboratorio va a salir, ¿sí? Si es buena la muestra, el resultado del laboratorio va a ser bueno. Si es mala la muestra, el resultado va a ser malo y no nos sirve para nuestro diagnóstico, ¿ok? Entonces, cuando nosotros sospechamos de un paciente con infección, podemos utilizar técnicas de diagnóstico directo o técnicas de diagnóstico indirecto, específicamente en laboratorio. Ya no estamos hablando de clínica ni de epidemiología. ¿Cómo es el directo? El directo es que el laboratorio busca al microorganismo o a sus anticuerpos, a sus antígenos, perdón. Busca al microorganismo o a sus antígenos. Es decir, les voy a poner un ejemplo de parasitología, ¿ya? Que no aplica mucho la materia. ¿Llevaron Chagas o todavía? Ya. Hay una forma del parásito que es así, ya se llama el tricomastigote. Y cuando la persona se infecta, estos tricomastigotes empiezan a viajar en la sangre y están ahí felices, viajando, infectando a todo lado. Entonces, el laboratorio que hace, saca una muestra de sangre, la pone en un portaobjetos y la lleva al microscopio. Y si en el microscopio ve a esta forma de parásito, dice, tiene Chagas. Eso es un diagnóstico directo, porque el médico, el de laboratorio está observando de manera directa al microorganismo, o sea, lo ve y dice, este está ahí, ¿ok? Eso es diagnóstico directo. Detecta al microorganismo de manera directa o alguna de sus partecitas, capaz detectó, no sé, las proteínas que este libera, etcétera, ¿no? Detección directa. Pero la detección indirecta sería el estudio de los anticuerpos. ¿Qué eran los anticuerpos? Eran proteínas que producen los linfocitos B, y estas proteínas van a buscar al patógeno para neutralizarlo, ¿sí? Entonces, en un diagnóstico indirecto, el laboratorio busca a estas proteínas, a los anticuerpos. Anticuerpos, ¿ok? Eso no es diagnóstico directo, es indirecto. Simplemente estamos buscando a esas proteínas que fueron activadas a causa del patógeno. ¿Se entiende, no, la diferencia entre directo e indirecto? ¿Cómo me lo conceptualizas, diagnóstico directo, Roberto? Que encontramos la causa directa. ¿Ya?
encontramos al patógeno directo, ya de manera directa. Y Sergio, ¿cómo interpretas el diagnóstico indirecto? Disculpa, no puedo atender. ¿No estuvo atento? Ya. Miguel, ¿cómo interpretas diagnóstico indirecto? Sí. No, anticuerpos. Buscamos a los anticuerpos, a las proteínas que fueron activadas debido a la presencia del patógeno. ¿Se entendió, no? Sí. ¿O quién no entendió? Obviamente, para que el laboratorio pueda hacer eso, se hace la toma de muestras, ¿no? Ya sea sangre, esputo, orina, la muestra que ustedes se les imaginen. Sin embargo, para la detección de anticuerpos o de antígenos, se utilizan las pruebas serológicas, ¿sí? Estas pruebas serológicas son estudios sanguíneos. Van a buscar el concepto de serología ya para que me entiendan, pero es el estudio de los anticuerpos y antígenos que se producen. Pero estas pruebas se hacen directamente en el suero sanguíneo, ¿ya? Se utiliza suero sanguíneo para hacer este tipo de análisis laboratoriales. Pero en estas muestras serológicas de suero, fíjense que nosotros casi siempre esperamos a la fase de convalecencia para demostrar un aumento del número de anticuerpos. Generalmente, ¿qué quiere decir eso? Cuando la persona está empezando la infección recién, todavía no hay anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos, ¿saben cuándo se producen? Lo vieron en histología seguramente. Nunca se producen de manera directa, se producen tiempo después en la inmunidad adquirida. Entonces no es que el momento en el que la persona se infecta ya tiene anticuerpos. No, si en ese momento yo le hago un estudio serológico, no me va a aparecer nada negativo. Entonces yo voy a decir que no tiene la enfermedad, tampoco. Tiene la enfermedad, sin embargo no le di el tiempo suficiente para que aparezcan anticuerpos en sangre y poder detectarlo, ¿sí? Entonces, generalmente las pruebas serológicas se utilizan después de todo el periodo de enfermedad, nunca al principio, porque no va a haber anticuerpos seguramente, ¿ok? Pero en el caso de que sospechemos de infecciones bacterianas, ya bacterias, generalmente lo que nosotros nos tenemos que achuntar es al examen bacteriológico, ¿ya? Son pruebas rápidas de detección de antígenos, podemos utilizar la PCR. La PCR, hay dos PCR, ¿ya? Cuando hablaban de PCR. Proteínas son reactivas. Una es proteína C reactiva, C reactiva, y otro es reacción en cadena de la polimerasa. ¿Cuál es el que le pedimos entonces? Esta, la reacción en cadena en polimerasa. La PCR sirve para otras cosas, ¿ya? La proteína C reactiva. La PCR me ubica o detecta al material genético del microorganismo. Entonces, si yo hago una prueba de PCR y me sale positiva, me está diciendo que hay material genético de ese microorganismo. Por ende, con mucha seguridad, va a haber el microorganismo en la muestra o en el paciente, ¿ok? Entonces, al final de todo, ya tengo mi clínica, tengo mi epidemiología, le hice los estudios laboratoriales, yo hago una sumatoria de todo eso, ya pongo en mi mesa todas las cartas para establecer mi diagnóstico final. Diagnóstico presuntivo, ¿qué era, Luis? ¿No? ¿No se acuerda? Ignacio, ¿qué era diagnóstico presuntivo? Ya, es la hipótesis, o sea, no confirmada de lo que puede estar sufriendo su paciente, ¿sí? Y el diagnóstico final ya no es mi hipótesis, es la certeza de que el paciente tiene esa enfermedad, ¿ya? Pero como nos dice el concepto, o sea, básicamente el diagnóstico final sería que ustedes están 100% seguros de que ese paciente tiene esa enfermedad. ¿Pero en qué se basaron? No en magia, no en adivinación, no. En evidencia de su clínica, de su epidemiología y de sus resultados de laboratorio. Han usado las tres herramientas del diagnóstico para decir, señora, usted 100% tiene neumonía o tiene cualquier enfermedad infecciosa que se les haya venido, le hayan podido observar a la paciente, ¿ok? Y esto es importante. Uno nunca, cuando está haciendo recién la clínica y epidemiología del paciente, uno nunca dice, ya, usted señora tiene neumonía, ¿no? Todo es presuntivo. Puede tener neumonía, puede tener influenza, puede tener tal cosa. Porque si ustedes le dicen tiene neumonía, están asegurando de que tiene neumonía. Y en el caso de que no fuera así, esto es un tema más legal, ¿no? Pero cuando ustedes están estableciendo un diagnóstico, tienen que asegurarse de que en sus formularios o en las historias clínicas esté su diagnóstico presente. Porque si ustedes le ponen, por ejemplo, tiene la paciente influenza, ya, ustedes piensan que tiene influenza y al final tuvo neumonía y se murió por eso, y ustedes pusieron influenza,
¿A quién cree que le van a culpar? Al médico, ¿no? Porque el médico aseguró que tenía influenza, ¿sí? Entonces no es asegurar si no se está seguro. Por eso se toma en cuenta el diagnóstico presuntivo. Señora, usted puede tener influenza, pero le vamos a hacer unos estudios para confirmar. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Entonces, para hacer el diagnóstico del agente que está produciendo la enfermedad, depende de las pruebas diagnósticas que utilice el médico, de la sospecha que tenga el médico y del microbiólogo, es decir, el que hace las técnicas de laboratorio, que utiliza muestras, reactivos u otros componentes para tener o demostrar la presencia de un agente etiológico. ¿Debe haber una buena comunicación entre el médico y el microbiólogo? Claro que sí, pero no se refiere a por mediante WhatsApp o por mediante llamadas. ¿A qué se refiere esa buena comunicación? ¿Qué creen ustedes? Generar confianza, digamos, con el paciente. Saber- No, fíjense que les digo que el médico y el microbiólogo, es decir, el médico y el que hace el estudio de laboratorio, deben tener buena comunicación. Pero no se está refiriendo a WhatsApp, a llamadas. O sea, ¿A qué creen que se refiere? De manera profesional. que cada uno haga bien su trabajo. A la muestra. Les repito, la muestra que se lleva al laboratorio. Esa es la comunicación entre el médico y el de laboratorio. La muestra, la calidad de la muestra. Tiene que ser una buena calidad de muestra para que sea un buen resultado del laboratorio. ¿Sí? Si la muestra es mala, no nos sirve el laboratorio. ¿Y todo eso para qué? Para beneficio del paciente, ¿sí? Por eso les decía, la comunicación no se refiere a mensajes de WhatsApp, se refiere a la calidad de la muestra que uno lleva al laboratorio. La muestra de orina tiene que ser tomada en tales condiciones, la muestra de heces en tales condiciones, que lo vamos a ver cada una de ellas, por supuesto, para que ustedes el día de mañana, cuando estén con un paciente y le digan, señora, usted tiene que llevar su muestra de orina, lo tiene que llevar así, 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 así. Ya si la señora lo hace mal, pero le hemos explicado, por lo menos, ¿no? Ahora aquí viene la parte importantísima y a partir de acá todo se lo tienen que saber de memoria, ya para sus exámenes. ¿Cuáles son los pasos del análisis bacteriológico? Es decir, una vez yo hice mi entrevista con el paciente, mi consulta, le saqué signos, síntomas, le dije, señora, váyase a hacer un examen de la orina, ¿no? Se llama urocultivo. Váyase a hacer un urocultivo, lleve su orina en tales condiciones. El de laboratorio recibe la muestra, inicia estos pasos. Estos son los 5 pasos de un análisis bacteriológico de memoria. Lo primero que hace el de laboratorio cuando está con la muestra en sus manos es agarrar la muestra y mirarla al microscopio de manera directa, así, directo, se llama examen directo. Agarra la muestra, por ejemplo, orina, agarrará una gotita de orina, la monta sobre un cubo, lo vamos a hacer la siguiente semana, la monta sobre un cubo de objetos y la mete al microscopio. Y en el microscopio va a observar una serie de elementos, dependiendo de la muestra, que ahorita lo vamos a ver. Después, otro tantito de la muestra lo lleva para teñir, hace la tinción de Gram. En la tinción de Gram, ¿se acuerdan qué me decía la tinción de Gram? Si es Gram positivo y si es Gram negativo, ¿solo eso? No me dice qué género es. Me dice qué forma tienes. Si es un coco, si es un bacilo, si es un coco bacilo. Eso me dice la tinción de Gram. 2 cosas. De qué, si es Gram positivo o Gram negativo, y si es coco, si es diplococo, si es estreptococo, si es estafilococo, si es bacilo. Eso me dice la tinción de Gram. 2 cosas. Una vez que tiñe la muestra, la miró al examen directo, agarra otro tantito de la muestra y la empieza a cultivar en un medio de cultivo y eso lo manda a una incubadora, ¿ya? Y después de que en el cultivo crecen las bacterias, si es que hay bacterias, agarra un poquito de la muestra de bacterias y la somete a procesos bioquímicos para identificar con nombre y apellido qué bacteria es, ¿ya? Señor, es un Streptococcus, ¿pero cuál? El Pneumoniae, la Galactiae, el Biógenes, ¿cuál? Eso hace el laboratorio mediante pruebas bioquímicas. Y lo último que hace es el antibiograma, ¿sí? Es decir, pongamos, hizo el examen directo, vio, no sé, vamos a ver ahorita que se ve en el examen directo, hizo la tinción de Gram, vio que había estreptococos, pero no sabe cuáles son, hizo el cultivo, esperó un día, porque tardan en crecer los cultivos, agarró los cultivos crecidos, los empezó a identificar y le salió que era un Streptococcus Biógenes, ¿ya? Y lo último que hace es agarrar a las mismas colonias
y hacer una prueba de sensibilidad a antibióticos. A eso se conoce como antibiograma. El antibiograma es un estudio que se hace a las bacterias cultivadas para ver a qué antibióticos son resistentes o a qué antibióticos son sensibles. ¿Qué quiere decir eso? Un antibiótico sensible es aquel que va a matar con seguridad a la bacteria. Y un antibiótico resistente es aquel que la bacteria, por más que le den kilos de ese antibiótico, no le va a hacer nada. ¿Ok? ¿Cuál le darían a su paciente para tratarla? Sensible. El antibiótico sensible, ¿no? Pero ustedes no saben cuál es sensible. ¿Quién les dice cuál es sensible y cuál es resistente? El antibiograma. Sí o sí, en cualquier examen bacteriológico tienen que estar estos 5. No están estos 5, está incompleto, no nos sirve. Nos tiene que decir el examen directo qué tinción tiene, cuáles son los patógenos cultivados identificados y cuál es el antibiograma. Y creo que este es el más importante, el antibiograma. Porque si uno no sabe qué antibióticos le puede dar o no le puede dar, por ahí le da el resistente y no le hace nada y se muere a los días. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, lo primero que se hacía era el examen directo. Después se agarra la muestra y se tiñe. En la tinción de Gram, ¿se acuerdan qué grupos de bacterias no se tiñen con la tinción de Gram? Micobacterias. A ver, Gabriela, ¿qué bacterias no se tiñen con la tinción de Gram? Fuerte. Yo les dije, eso es pregunta de examen. Los vacilos, los piroquetas. ¿Ya? ¿Cómo se llama usted? El de la última fila. Jairo, ¿cuáles eran las bacterias que no se tiñen con la tinción de Gram? Eran 3, ¿no ven? 3 grupos. ¿Nadie se acuerda? ¿Va a entrar eso en su examen, Ignacia? Fuerte, no te escuché bien. Excelente. Micoplasmas, ¿por qué? Porque no tiene pared celular. Micobacterias, ¿por qué? Porque tiene presencia de ácidos micólicos insolubles en el colorante. Y espiroquetas, ¿por qué? Pared celular delgada. No se olviden de esos 3 porque le va a entrar en su examen, se lo prometo, curadito, capaz. Entonces, si en la tinción de Gram no me sale nada, ya no se tiñeron nada, entonces capaz sea una bacteria que no se tiñe con la tinción de Gram. Hago la tinción de Ciel-Nielsen, ¿ok? No en las espiroquetas, generalmente en las micobacterias. Y ahí digo, sí, había habido bacterias, ¿no? Las bacterias ácido alcohol resistentes. Lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase. Agarran la muestra y en estas placas de vidrio se conocen como placas Petri, ya ese es el nombrecito de las herramientas. Se pone un medio de cultivo, es decir, un ambiente en el cual esa bacteria pueda vivir, como si fuera nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí se la cultiva. Y dentro de 24 horas las bacterias van a crecer, ya si es que hay bacterias. Después de que se cultiva, se empieza a identificar, se hace una serie de reacciones bioquímicas complejas, que para eso hay una carrera de 5 años en bioquímica, que no la vamos a ver obviamente, pero en base a esas reacciones bioquímicas nos determina qué bacteria es con nombre y apellido. Y una vez que se hace la identificación de la bacteria, se la coloca nuevamente para determinar su sensibilidad a antibióticos, ¿ya? Fíjense, esta de aquí es una agar Moyer-Hilton, ya en el cual se coloca un medio de agar y se coloca las bacterias y se pone antibióticos. Cada disquito, cada pastillita es un antibiótico. Generalmente, para determinar en esta muestra cualitativa, aunque esto es más de la siguiente clase, fíjense que donde haya más espacio significa que el antibiótico ha logrado detener el crecimiento bacteriano de toda esta área. Mientras más grande sea el halo, es más sensible la bacteria, ¿ya? Es decir, no entra aquí la bacteria o no crece por la presencia del antibiótico. Pero fíjense este de acá, no sé si ven puntero, este de acá. Fíjense que las bacterias le importaron 3 cominos el antibiótico y crecieron incluso sobre el antibiótico. Quiere decir que este antibiótico no les hace nada. Entonces, yo debería utilizar en mi tratamiento, ¿cuál? El que es El halo más grande. el que tiene el halo más grande, ¿ya? Obviamente. Pero obviamente no nos dice el laboratorio si tiene halo más grande, sino directamente nos dice resistente, sensible. Entonces yo agarro de todo mi lista de antibióticos que me da el laboratorio al que es sensible y con eso le hago su respectivo tratamiento, ¿sí?
¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Cuáles son entonces los 5 pasos? A ver, en corito intentemos los 5 pasos del análisis bacteriológico. El primero es Examen directo. el segundo Tinción de Gram. o de Ciel-Nielsen. El tercero, Cultivo. el cuarto Identificación. y el quinto. Antibiograma. Y podemos poner como un sexto el informe final, ¿ya? Ok. Lo mismo, pero en un esquemita. Examen directo, tinción de Ciel-Nielsen Gram, cultivo, identificación, antibiograma, informe final y tratamiento. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, pregunta de examen, capaz. ¿Cuánto dura todo este proceso? 48 horas. ¿Para qué nos sirve saber la hora, Miguel? ¿Para qué nos sirve saber que dura 48 horas? ¿Cómo te llamas? No olvido tu nombre. Juan. Álvaro. Baldo. Álvaro. Fue Baldo. Baldor. Álvaro, ¿para qué nos sirve saber cuánto tiempo dura todo el análisis microbiológico? Sería para ver cuánto tiempo tardó, digamos, en crecer la muestra y qué rápido se reproduce. Ya, puede ser. ¿Qué me dice? Uy, quisiera conocer su nombre de todito. No conozco de alguno, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Norma. ¿Para qué nos sirve saber el tiempo? Yo diría porque no, a las 6 horas no está completo, digamos, el proceso. No va a tardar, digamos. Y el proceso Excelente. dura 48 horas. Digamos, pongamos este ejemplo. Digamos que la paciente es una señora viejita, está con una neumonía feísima y tenemos que meterle tratamiento ya nomás, o si no se nos muere. ¿Ok? Entonces hacemos que llevamos nosotros la muestra de esputo de la señora, vamos al laboratorio y le decimos, señora, procésemelo, ok, te recibe el laboratorio, y de impaciente yo vuelvo a las 3 horas y le digo, ¿ya está? ¿Qué me va a decir el laboratorio? No. Vuelvo a las 6 horas, ¿ya está? ¿Qué me va a decir el laboratorio? No. Vuelvo a las 12 horas, ¿ya está? Le digo. Me va a votar probablemente de ahí. No estaba, ya sé. No estudió. 48 horas dura. 2 días. ¿Sí? Es decir, el proceso dura 2 días. Cuando ustedes, cualquier análisis de bacterias, o sea, microbiológico que ustedes soliciten, va a tardar 2 días y si es un laboratorio medio flojo, hasta 3 días. ¿Ok? Bueno, no sé si flojo, la verdad. Pero va a tardar 3 días. Nunca va a estar ese mismo día, jamás de los jamases, ni mucho menos, o sea, nunca va a estar en horas y tampoco en el día. Sí o sí va a haber un tiempo. Y el laboratorio les dice, a veces les dice, no vuelvan en 2 días, 3 días. Pero si no nos avisara, nosotros tenemos que saber que esa muestra o ese resultado no va a estar en media hora ni en 1 hora. Por ejemplo, un hemograma en 1 hora ya te pueden decir el resultado, pero un análisis bacteriológico no. ¿Por qué? Porque se utilizan 24 horas para el cultivo y 24 horas para análisis. Porque se utilizan el cultivo para que nosotros una vez sembramos en el cultivo no crece al rato. O sea, ¿se acuerdan de la curvita de la doctora? Sí. Acá, sube acá, se queda acá, ¿no? La curva de crecimiento bacteriano, ¿ya? Tarda en crecer, no crecen en un segundo las bacterias. Y ese proceso un día entero me va a tardar para que haya esta fase. ¿Cómo se llama esta fase? Estacionaria, ¿no ve? Cuando las bacterias ya terminaron de crecer en su medio de cultivo. ¿Ok? ¿Me dejé entender? Sí. Entonces lo que hace el laboratorio, el primer día, o sea, lo primero que tiene que hacer el laboratorio es hacer el examen directo, tinción, todas las tinciones y el cultivo. Una vez hace el cultivo solo le tocó esperar, no puede hacer más. Ya cuando al día siguiente vea los cultivos, empieza a hacer los cultivos y empieza a identificar uno por uno, hace crecer en la placa de antibiograma e incluso puede esperar otro día más. Por eso el proceso dura de manera general 48 horas en el laboratorio más rápido y se puede alargar hasta 72 horas. ¿Ok? O sea, de 2 a 3 días me hacen esperar el resultado. Y vamos a ver más adelante que en cultivos de sangre, en cultivos, incluso puede tardar hasta 7 días. ¿Sí? Entonces no es cosa de media hora. Entonces el segundo día ya hará la lectura del cultivo, hará la identificación de la bacteria y empezará a hacer el antibiograma. Y al día siguiente terminará de leer el antibiograma y me dará la lista de cuáles son sensibles, cuáles son resistentes. Y todo eso me lo manda en un papelito, en un informe, y yo lo leo. Y en base a eso le digo, ya señora, vamos a iniciar este tratamiento. ¿Ok? Hay modelos de informes bacteriológicos, hay muchos. ¿Ya? Este es el que vamos a ver al menos en esta materia todo el año. ¿Sí?
Y algunas veces, como examen, les va a tocar rellenar uno por uno de estos datos, como si ustedes fueran el de laboratorio, ¿ok? Entonces tienen que saber cómo rellenar, ¿ok? Uy, se fue todo. En la muestra, se coloca qué muestra se utilizó. Ya puede ser orina, esa es la que ustedes hayan utilizado, esa es la muestra que se coloca. Y el estudio o el examen que se solicita, ¿cuál va a ser? Dependiendo de la muestra, tiene nombre y apellido, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Digamos que sospechamos de una infección urinaria. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Orina. ¿Qué estudio le pedimos? Un cultivo de orina, o al revés, urocultivo, que sería lo mismo, ¿ya? En el examen directo, es decir, cuando el laboratorio agarra la muestra y la coloca al microscopio, va a poder observar si hay leucocitos, si hay células epiteliales, si hay eritrocitos o otras cosas. Pero los tres que sí o sí se notifican, si hay leucocitos, si hay células epiteliales o si hay eritrocitos. Y esto es importante. ¿Saben qué es un campo microscópico, no? ¿O no? ¿Sí o no? No. Si ustedes agarran su microscopio y empiezan a ver, ¿cuál es la imagen que ven? Un redondo, ¿no? Y aquí se ve toda la muestra. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Cada redondo es un campo microscópico. Si yo recorro un poquito más la muestra y veo este otro segmento, este sería otro campo microscópico. ¿Me dejo entender? Cada sector que yo veo con el lente del microscopio es un campo microscópico, ¿sí? Entonces en mi muestra puede haber varios campos microscópicos que yo puedo observar, ¿no? Obviamente todos tienen el mismo tamaño, ¿no? Como tal. Y se abrevia CPM, campo microscópico, ¿ok? Entonces, en este campo microscópico puede haber células, puede haber eritrocitos, puede haber, no sé, incluso puede haber células epiteliales que son más grandes. Las bacterias generalmente no se ven en el examen directo, ¿sí? Es muy difícil observar bacterias acá, pero sí se puede ver leucocitos con sus gránulos, sí se puede ver eritrocitos, ¿no? Con su forma bicóncava, o se puede ver células epiteliales. Y el laboratorio me dice cuánto de estos ve por un campo microscópico. Me dejo entender, ¿no? El valor normal de leucocitos en un campo microscópico, en uno, es decir, en uno solo esto, máximo de 5 a 10 leucocitos. Es decir, que el laboratorio va a ver hasta 10 de estos en uno, ¿sí? De 5 a 10. Si ve más, significa que está aumentado para la infección, ¿sí? El valor de leucocitos en un campo microscópico es de 5 a 10. El valor de eritrocitos en un campo microscópico es de menor a 5. O sea, puede ver 1, 2, 3, incluso puede ver ninguno, está bien, mientras sea menor de 5. Mayor de 5 eritrocitos puede ser que haya sangre en la muestra, ¿ok? Y las células epiteliales son escasas o nulas, ¿ok? Si hay una célula epitelial podrá ser 1, 2 capaz, pero si hay muchas células epiteliales, generalmente significa que mi muestra está contaminada, ¿ok? No tiene que haber células epiteliales en un examen directo. 1, 2, pero escasas, ¿sí? Y eso se notifica. Ahora fíjense en este examen directo de esta orina. Fíjense que en el examen directo vio el de laboratorio en este campo microscópico 15 leucocitos. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor normal? 5 a 10. 5 a 10. Entonces está aumentado, sobreaumentado. Eso puede indicar infección. No se olviden que los leucocitos son los primeros que salen en el momento que se establece una infección, ¿no? Y van al lugar específico de infección. Entonces, si hay más leucocitos, significa que con más seguridad ha empezado una respuesta infecciosa en ese lugar y los leucocitos fueron a defender. En este caso, células epiteliales escasas. ¿La muestra es contaminada? No. Si fuera, aquí se coloca 3, ¿no? Escasas, regulares o abundantes. Ya cualquiera de los 3 casos se puede anotar. En este caso son escasas, no debe haber más de 2. Entonces no es una muestra que está para analizar. Si en el caso me apareciera células epiteliales abundantes, directamente esa muestra que le mandamos al laboratorio fue mala, ¿sí? No fue bien recolectada. Entonces tendríamos que repetir de nuevo si queremos que nos salga bien el estudio del laboratorio, porque si no, no nos va a salir bien. El único lugar o la única muestra que va a tener grandes cantidades de células epiteliales es si hacemos un cultivo de secreción vaginal, ¿sí? La única muestra que sí va a haber células epiteliales abundantes. En la mayoría de muestras, orina, esputo, líquido cefalorraquídeo, tendría que haber nulo de células epiteliales.
¿ok? Y si hay, es que se contaminó. ¿Me dejé entender? Ok, la única muestra que generalmente sí se ven células epiteliales en cualquier cultivo de secreción vaginal, ¿no? O capaz de meato urinario, aunque no es común. Y eritrocitos en este caso no se observan. Perfecto. Entonces, podemos decir que tiene o leucocitos aumentados, tiene células epiteliales escasas, eritrocitos no hay. Ok, es una muestra que sí se puede procesar, ¿sí o no? Sí. ¿Sí la puedo leer como diagnóstico, para mi diagnóstico? Sí. Sí. Si aquí me dijera abundantes, no me fijo en lo demás, porque con seguridad va a estar un mal resultado, porque no se dio bien la muestra. Lo segundo que se hacía era la tinción de Gram. La tinción de Gram solo te va a poner la morfología y si es positivo o negativo, ¿sí? Cocos, Gram positivos. Bacilos, Gram positivos. Bacilos, Gram negativos. No te va a decir nada más, ¿ok? Solo eso te tiene que decir. Entonces ustedes cuidado que coloquen cuando les toque rellenar tinción de Gram. Colocan así algunos. Tinción de Gram, le ponen Staphylococcus aureus. Así le ponen algunos, no existe. ¿De dónde se inventó que en la tinción de Gram se puede identificar a la bacteria? No, solo te dice la morfología y si es positivo o no a la reacción del colorante. Nada más. ¿Me dejé entender? Ok, esto estaría terriblemente mal. Tinción de Ciel-Nielsen. ¿Qué detectaba la tinción de Ciel-Nielsen? Presencia de bacilos ácido alcohol resistentes o no. Y les va a poner, como en este caso no se observa, o si hay, les pueden poner bar positivo, ¿ya? Y les pueden poner la cantidad de cruces, positivo 1, 2, hasta 4 cruces. Y eso me dice cuántos bacilos hay por campo microscópico, aunque lo vamos a aprender más adelante, ¿ok? Y en el cultivo bacteriológico, ahí recién se pone con nombre y apellido a la bacteria identificada, ¿sí? Ahí recién ustedes tienen que colocar el nombre y el apellido de la bacteria. En este caso es un Staphylococcus saprophyticus, ¿ok? Y por último el antibiograma, ¿ya? En la columna de sensibles le pone así sensibles, intermedios y resistentes. Les da una lista de antibióticos. Todo eso sería un informe de laboratorio de microbiología, ¿ok? Entonces en base a esto, fíjense, su paciente vino con una infección urinaria, ¿ya? Este es su resultado de laboratorio. ¿Qué le dirían a la señora? A ver, ¿cómo te llamas tú? Sí. Sí. Miguel, tu paciente vino a tu consultorio porque tenía una infección, o sea, sentía que orinaba demasiado, le dolía al orinar, ¿ya? Y le hiciste toda la clínica, toda la epidemiología, le pediste un urocultivo y te salió eso. Yo soy tu paciente. ¿Qué me dirías? Así me vas a decir, no sé. Infección urinaria. Ah, Infección urinaria. ¿qué me diría? Señora, señor, usted tiene una infección urinaria. ¿Y qué más? Anitas. Cada 8 horas. A ver, ¿cómo te llamas tú? Sí, tu nombre. Danitza. Yo soy tu paciente. ¿Qué me dirías con este resultado? Tiene infección urinaria que debería Fuerte, que te escuchan hasta atrás. Tiene infección urinaria que debería sea recetario de antibiótico o algo antibiótico que sea de amicacina porque es sensible. Listo, entonces yo lo que le diría, señora, usted sí tiene una infección urinaria, le vamos a hacer tratamiento con amicacina. Y empiezo a escribir mi receta, ¿no? Obviamente lo van a aprender más adelante. Pero eso es el resultado, el diagnóstico final. ¿Su diagnóstico final cuál fue? Una infección urinaria por un Staphylococcus saprophyticus. Eso es mi diagnóstico final. Antes de hacer el laboratorio yo pensé que tenía una infección urinaria. Eso es diagnóstico presuntivo, ¿sí? ¿Con qué lo terminé de confirmar? Con mi laboratorio. ¿Ok? Entonces, señora, usted tiene infección urinaria por tal bacteria, entonces le vamos a hacer tratamiento con esto. Listo. ¿Ok? Y eso sería el mejor de los escenarios, ¿no? De una relación médico-paciente. Bien, si me entendieron todos, espero que sí, porque este es el tema más importante de la parte práctica de la materia. ¿Ya? Vamos a hacer una ronda de preguntas del cuestionario. ¿Cómo se llama la que está parada? ¿Mariela? Varinia. ¿Qué identificamos en el laboratorio de microbiología, aparte de parásitos y hongos? ¿Ah? No te escucho. Bacterias. ¿Qué más?
¿Cuáles eran los 4 organismos que estudia la microbiología? Eso, en la microbiología estudiamos bacterias, hongos, virus y parásitos, ¿ok? Quisiera saber sus nombres. Micaela, dame un ejemplo de bacterias con nombre y apellido. ¿Ah? ¿Firmicutes? Escherichia coli, excelente. O sea, aquí ni siquiera les voy a mostrar porque es lo que ustedes sepan, ¿no? Yo le puedo poner acá y se copian de ahí, pero pueden ser un montón de ejemplos. Un ejemplo de bacteria, Roberto. Helicobacter. Helicobacter pylori, allá me dice E. coli. Perfecto. Ejemplo de virus, ¿cómo te llamas? Josué. Hasta atrás que te escuchen. Virus. Flavivirus. Un flavivirus. ¿Usted otro virus? Un coronavirus. Miguel, otro virus. Virus del dengue, virus de la rabia. Excelente. Eunice, un ejemplo de parásito. Entamoeba estilítica. Entamoeba estilítica. Natalie, un ejemplo de parásito. ¿Ah? ¿No te llamas Natalie? Un ejemplo de parásito. Entamoeba estilítica, lo único que aprendieron. Jenny Montaño, un ejemplo de parásito. Triatoma infesta, aunque ese es el vector, ¿no? Trypanosoma cruzi diría, ¿no? Para la echada. Ahí ponen eso, sus ejemplos de ustedes, ¿no? Norma, un ejemplo de... Allá mire, un ejemplo de hongos. Ya, Malassezia. Malassezia furfura. Ignacio, un ejemplo de hongos. Cándida albicans, excelente. Javier, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamabas? Sí. Jairo, un ejemplo de hongos. Aspergillus. Ustedes colocan ahí el ejemplo que ustedes sepan, conozcan, ¿no? Yo no puse nada. Miguel, el de acá, ¿qué es un análisis bacteriológico? No te escucho. Para saber qué microorganismo tiene acción. Ya, está bien, es un procedimiento que se hace para detectar un patógeno. ¿Tiene la idea? Sergio, ¿qué sería un análisis bacteriológico? Ya, excelente. Entonces, es lo que sus compañeros dicen, sí. Es un conjunto de métodos o técnicas que vamos a utilizar para determinar e identificar a un patógeno o un microorganismo. ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Me olvidé tu nombre. Mariana María, ¿tu apellido? Rivera. Rivera Nací. ¿No? Ya me perdí. María, ¿cuánto tarda el análisis bacteriológico? 48 horas. 48 hasta 70 3 días. días. ¿Ya? O sea, 2 a 3 días. Y aquí vienen preguntas del artículo. Vamos a preguntar, ¿quién leyó el artículo? A ver, levante la mano. Levante la mano. Ya, vamos a preguntarle a Álvaro. ¿Cuál es el papel principal del laboratorio de microbiología en el diagnóstico de infecciones? Perdón, el papel. ¿Cuál es el papel fundamental del laboratorio de microbiología en el diagnóstico de infecciones? Según su criterio. O sea, confirmar la infección, digamos, la ¿Ya? presencia. Su compañero dice confirmar el proceso infeccioso y dirigir una terapéutica efectiva. ¿Correcto? Sí. Sí. A ver, levanten la mano los que no leyeron el artículo. No les voy a hacer nada. Ayelén, ¿cuál es uno de los principales problemas que enfrentan los laboratorios de microbiología en países que están subdesarrollados, según su criterio? Los resultados microbiológicos incompletos. Resultados microbiológicos incompletos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es correcto? Sí. Bien. Miguel, ¿qué microorganismos se menciona como problemáticos en el contexto de la resistencia de antimicrobianos, según el criterio de la B? Dice que los Acinetobacter, los aureus, las pseudomonas, las klebsielas y los enterobacterias. ¿Qué dicen los demás? Sí. Correcto. Cuando en su informe de laboratorio tengan la presencia de alguna de estas bacterias, asústense, ¿ya? Porque son las que mayor índice de resistencia tienen a antibióticos. De hecho, de todas estas 5 que me menciona acá,
les voy a mandar una imagen. Los Acinetobacter, las pseudomonas, ¿perdón? Son los más resistentes. ¿Por qué? Porque estas bacterias son de ámbitos hospitalarios, viven en el hospital. Y en el hospital, como ustedes saben, si las bacterias tienen contacto entre ellas y si una es resistente, tranquilamente le pasa resistencia a otra. Y así se van pasando sus habilidades unas entre otras. Entonces al final las bacterias de hospital, como la Acinetobacter, terminan siendo altamente resistentes. Y no hay antibiótico que pueda curar al paciente. Y en muchos casos se muere por eso. ¿Sí? De hecho, no sé si alguna vez han escuchado que en el 2050 la nueva pandemia va a ser la muerte por agentes multiresistentes. Esa va a ser la primera causa de muerte, le va a ganar al cáncer. ¿Sí? ¿Ya? Actualmente hay un montón de bacterias resistentes, actualmente, y cada año hay más, ¿no? Pero de las que nos tenemos que preocupar principalmente son de estas, ¿no? Natalia Méndez, ¿qué sugiere como una estrategia para mejorar el diagnóstico microbiológico según su criterio? Ya, su compañera dice incorporar tecnologías de diagnóstico rápido. ¿Qué dicen los demás? Sí. Sí, ¿no? Porque ¿para qué vamos a incrementar los antibióticos? Depende, igual se van a hacer resistentes, ¿no? ¿Para qué vamos a reducir la comunicación? No tiene sentido. ¿Y para qué vamos a aumentar la duración de los antibióticos? Tampoco. Y si ¿por qué sería contraproducente aumentar la duración del tratamiento con antibióticos? ¿Puede afectar a la microbiota? Porque va a matar a la microbiota, respuesta sencilla. Y si mata microbiota, se va a enfermar de otras cosas aparte. ¿Ok? Uy, bueno ya. ¿Qué se menciona como una consecuencia del uso inadecuado de antimicrobianos? La emergencia de patógenos resistentes. Lo que les decía en la anterior clase. El tratamiento antimicrobiano o con antibióticos tiene que ser con fundamento. No le pueden dar antibiótico porque sí, por decir las dudas o por si acaso. Tienen que estar seguros de que sea una infección. ¿De qué tipo va a ser la infección, Jairo, para darle antibiótico? ¿Perdón? ¿Microbiana? Bacteriana. Microbio puede ser un virus, un parásito. Tenemos que estar 100% seguros de que sea una infección bacteriana para implementar un antibiótico. Si no estamos seguros, cultivo. Y hasta que no estemos seguros, bueno, vamos a ver qué hacer, ¿no? Pero más adelante lo vamos a tocar. Pero tenemos que estar 100% seguros de que sea bacteria. Si no es bacteria, simplemente le estamos dando el antibiótico de manera negligente. Vamos a producir más resistencia, le destruimos la microbiota y una serie de cosas más. Incluso cada antibiótico tiene su propia reacción adversa en el cuerpo. Entonces, fíjense, si no estamos bien seguros de que tiene infección bacteriana y le damos antibiótico por dar, le vamos a afectar al paciente y a nuestro entorno de las peores formas. ¿Ok? Creo que está en la parte final. Fíjense el patrón para responder esto. Si usted sospecha de una infección urinaria, ¿cuáles son los signos y síntomas con los que el paciente viene? ¿Cuál es la muestra que le mandan a recolectar? Y a esa muestra, ¿qué estudio solicitan? Ya vamos a hacer ese ejercicio mental. Aquí fíjense que me pone términos médicos. Ok, yo estoy seguro que algunos todavía no están familiarizados con los términos médicos. Les voy a preguntar y me sirve si me dicen dolor de panza, por el momento, ¿no? Por el momento, solo por el momento. ¿Ya? En sus palabras. Gabriela, si usted sospecha de una infección gastrointestinal, ¿con qué signos y síntomas vendría el paciente al consultorio? Con dolor abdominal, con vómito, diarrea. Excelente, viene con dolor abdominal, vómitos y diarrea. ¿Qué muestra le mandaría a recolectar? Materia fecal. ¿Y qué estudio en esa materia fecal se haría? ¿Perdón? Examen parasitológico y coprocultivo. Principalmente si estamos sospechando de infección bacteriana, coprocultivo. El parasitológico, por eso se llama coproparasitológico, se hace en caso de sospecha por parásitos. ¿Ya? En este caso importante el coprocultivo. Se puede decir coprocultivo, se puede decir cultivo de heces, depende, ¿no? El orden no altera. Excelente. Entonces viene con vómitos, diarreas, gastralgias, a lo que nos conocemos nosotros como el dolor abdominal, ¿ya? Y muestra a recolectar las heces o la materia fecal y análisis que se solicita coprocultivo. Tengan mucho cuidado, les advierto que si en el examen ustedes le colocan coproparasitológico y no coprocultivo, les aseguro que esa respuesta está mal. ¿Ok? Estamos hablando aquí contexto de bacterias.
Ya en parásito pongan eso. Aquí estamos en bacterias. Ojito. ¿Cómo se llama usted? El de acá. Sí. Lucas. Douglas. Si usted sospecha de una infección de la piel, ¿con qué signos y síntomas viene el paciente al consultorio? Lo que usted se imagine, si es que no tiene nada anotado. Viene con picazón de la piel, excelente. Enrojecimiento de la piel, excelente. ¿Qué más? Vendría tal vez con algunos puchichis grandes, ¿no? Que lo dicen vulgarmente. Pero va a venir con abscesos, ¿ya? Esos puchichis grandes no son puchichis, no son abscesos. Va a venir con pústulas, va a venir con erupciones, va a venir con prurito, que es lo que su compañero dice picazón. Va a venir con eritema, que es lo que su compañero dice enrojecimiento. ¿Ok? Excelente, Douglas. Y si en ese caso tu paciente viene con eso, ¿qué muestra le solicitas recolectar? ¿Muestra de tejido? Ya, puede ser una muestra de tejido, pero generalmente las secreciones que elimina ese tejido, ¿sí? Secreción purulenta, un cultivo o una muestra de secreción purulenta de ese tejido de piel que está ahí con el puchichi, ¿no? ¿Y qué análisis le dices al laboratorio que haga con la muestra recolectada, Douglas? ¿Antibiograma? ¿Solo antibiograma? ¿Perdón? Cultivo bacteriano Cultivo de piel. Cultivo de la secreción. Ya, y en el cultivo el laboratorio va a hacer todo lo que hemos hablado, examen directo, y les va a dar todo al final, ¿ok? Jazmín, viene, si sospechas de una infección genital, hablando de una vaginitis en la mujer, o sea, una infección a nivel vaginal en la mujer, ¿con qué signos y síntomas crees que vendrían a tu consultorio? Prurito vaginal, vendría también con dolor pélvico, disuria. Ya, la paciente va a venir con picazón, va a referir que le pica el área genital, prurito vaginal, va a referir ¿qué más dijiste? Disuria, dolor Disuria, pélvico. le va a dificultar orinar, ¿pero por qué? Porque tiene relación directa con el meato urinario, o sea, relación o cercanía directa con el meato urinario, y va a venir tal vez con alguna secreción a nivel vaginal y un olor fétido generalmente, ¿sí? ¿Ya? A la secreción, y esto es importante, va a referir dolor al momento de tener relaciones sexuales, ¿sí? Un dolor muy molesto y incómodo. Al dolor de las relaciones sexuales, de cuando se está teniendo las relaciones sexuales, se conoce como dispareunia, ¿sí? Es decir, a partir de ahora no le digan, o sea, díganlo con el término adecuado, ¿sí? Aparte de todo lo que vamos a aprender acá, también vamos a aprender a llamar a los signos y síntomas por su nombre, ¿no? Ya no le van a decir dolor de cabeza, le tienen que decir tal y como se llama, ¿ok? En el caso de la picazón a nivel de genital, el prurito vaginal se llama prurito. El dolor al momento de tener relaciones sexuales, dispareunia. Leucorrea significa a la secreción vaginal, ¿sí? Va a haber, la paciente dice, no sé, mi ropa interior se manchó con una secreción verdosa, amarillenta, grisácea, espumosa. A ese conjunto de eliminación de secreciones, leucorrea le decimos, ¿ok? Y Ignacio, si tu paciente o sospechas de una infección genital en un varón y piensas que tiene un cuadro de uretritis, es decir, una infección de la uretra masculina, ¿con qué signos y síntomas crees que venga el paciente a tu consultorio? Igual prurito, excelente. ¿Qué más? Disuria, es decir, le dificulta orinar. ¿Qué más? Dispareunia, dolor al tener relaciones sexuales. ¿Algo más? Generalmente casi similar al cuadro de infección vaginal, ¿no? Disuria, le cuesta orinar. Polaquiuria, orina de mucha frecuencia. Dispareunia, ya, dolor al momento de tener relaciones sexuales. Prurito también va a venir con prurito. Y va a venir también con eliminación de secreciones si fuera el caso, ¿ya? Ignacio, entonces, tanto en una vaginitis o una uretritis, ¿qué muestra le vas a solicitar al paciente recolectar? Una recolección de la secreción vaginal o de la secreción de uretra. ¿Y qué análisis se va a solicitar? Un cultivo de esa secreción, ¿ok? Cultivo de secreción vaginal o cultivo de secreción uretral, si fuera el caso, ¿ok? Roberto, viene un paciente con una sospecha de una faringitis,
¿ya? Una infección de la faringe, a nivel faríngeo. ¿Con qué signos y síntomas va a venir el paciente? ¿Qué te dice el paciente? ¿Alguna vez estás enfermado de la garganta? Sí. ¿Qué sentías? Dolor en la garganta, picazón, enrojecimiento, puede haber dolor al tragar. Excelente. Dolor al tragar, Inflamación de las amígdalas. una odinofagia, le cuesta tragar, disfagia, picazón, puede ser no dolor. Entonces fíjense que principalmente la clínica de faringitis, disfagia, dificultad para tragar, les dice quiero tomar hasta el agua y no puedo, no me entra. Odinofagia, le duele tragar hasta su saliva, eso es dolor, odinofagia. Y va a venir probablemente con fiebre, ¿no? Álvaro, si sospechas de un paciente que tiene neumonía, una infección del parénquima pulmonar, ¿con qué signos y síntomas vendría el paciente? Presencia de moco, toser sangre ¿Ya? y eso se viene. ¿Ya? Va a venir con tos, va a venir con flemas, expectoración, va a venir, tal vez las flemas son con sangre, no está mal, va a venir con fiebre capaz, va a venir con dolor de cabeza. Entonces, generalmente la clínica más importante es la tos con expectoración, ¿ya? O con flema vulgarmente dicho, pero correctamente dicho con expectoración, la fiebre y el dolor pleurítico. ¿Qué es dolor pleurítico? Un dolor que siente el paciente al momento de inspirar. Dice, o les va a contar alguna vez el paciente, estoy respirando y cada que respiro siento una punzada acá o acá, dependiendo del pulmón afectado. Eso es dolor pleurítico. De hecho, estos tres señores, la tos con expectoración, el dolor pleurítico y la fiebre, es la triada de neumonía. Ya igual es una pregunta de examen. Es decir, esos tres síntomas me están avisando de una posible neumonía en el paciente. Entonces, Álvaro, si en cualquiera de los casos, ¿qué tipo de muestras solicitarías recolectar? De esputo. En el caso de la neumonía, esputo, y en el caso de la faringitis, Secreción faríngea. un cultivo de la secreción faríngea, ¿ok? En ambos casos, o cultivo de la secreción faríngea o cultivo del esputo recolectado. Voy a volar esta parte porque creo que va a ser hora. ¿Sí? Si en caso de que viene con tuberculosis pulmonar, sospechamos de tuberculosis, va a venir con tos con expectoración sanguinolienta, hemoptisis, va a venir con pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, va a venir con diaforesis nocturna, con tos de predominio nocturno, ¿ok? Y nosotros solicitaríamos también un cultivo de una muestra de esputo y a la cual le pediríamos una baciloscopía serial. Fíjense la diferencia. Ustedes, si sospechan de tuberculosis, no le ponen cultivo de esputo porque no va a salir probablemente. Lo que se solicita en tuberculosis es una baciloscopía serial. GeneXpert ¿Qué? podría ser igual. ¿Perdón? GeneXpert. El GeneXpert también, dependiendo. Generalmente el GeneXpert lo vamos a hacer cuando sea un paciente inmunodeprimido para detectar si hay o no resistencia a rifampicina. Sí, pero también aplica. ¿Por qué se están levantando? No sé. No acabé todavía. Y por último, Micaela, si sospechas de una infección meningia, una meningitis, ¿con qué síntomas y signos crees que vendría el paciente? Con una cefalea, un dolor de cabeza intenso, ¿qué más? Fiebre, excelente. ¿Qué más? Generalmente cuando hay una meningitis, el paciente ni siquiera puede girar su cabeza así, una rigidez de nuca, ¿ya? Todo eso es la clínica de la meningitis. ¿Qué muestras recolectaríamos para estudiar? Líquido cefalorraquídeo. Le estoy preguntando a Micaela. Líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué pedirías del líquido cefalorraquídeo que se estudie? Solo antibiograma. ¿Cómo se llama? En conjunto. Un análisis bacteriológico del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Pero en el caso lo vamos a ver que se pide así, análisis bacteriológico y citoquímico del LSR, porque en el LSR va a tener su componente citoquímico, ¿sí? Y eso es lo que se va a estudiar. Ustedes saben que la doctora no llega temprano a la hora, así que no sé por qué se están apurando a levantarse. ¿Ya? Microbiota normal. Y esto es lo último. En la anterior clase ya hemos visto cuál es la microbiota normal del organismo. Pero ustedes tienen que saber que hay áreas del cuerpo que no tienen ni una sola bacteria, de manera general. La sangre es estéril, no hay bacterias ni microorganismos. El líquido cefalorraquídeo es estéril. La pleura del pericardio es estéril. Y el parénquima pulmonar es estéril. ¿Ok? ¿Para qué me sirve saber esto, Miguel?
¿Para qué me sirve saber las áreas estériles? Porque son peligrosas si puede haber infección de bacterias. Puede ser, pero más importante, Roberto. Para reconocer si una muestra ha sido fue la palabra contaminada. Sí. En una sangre, si crece una bacteria, sí o sí tiene que ser que hay una bacteria. Pero por ejemplo, si en una secreción de la faringe me aparecen otras bacterias, un montón de bacterias, puede ser que alguna de ellas sea microbiota, ¿sí? Si hay crecimiento bacteriano en alguna de estos lugares estériles, es sí o sí la bacteria, presencia de la bacteria, y me confirma una infección, ¿ya? ¿Le quedó alguna duda? ¿No? A mí muchas. Ya, gracias. Ordenan sus sillitas antes de retirarse todo. Esperemos a la doctora. Le voy a llamar.